Bienvenidos a un nuevo programa de En tu propia piel. El programa de hoy va un poco al hilo del programa anterior. Si te lo has perdido, pues antes de continuar, ve a escuchar la grabación del anterior, porque tiene que ver con lo mismo, con los hijos. Sí, como has escuchado, con la educación de los chicos, de esas personitas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, bajo nuestro cargo. Y escucha, no pasa nada si no eres papá, si no eres mamá, pero quizás eres hermano mayor, eres tío, eres tía o quizás eres educadora. Eso también te hace ser responsable de la educación de esa personita que está ahí y depende de lo que tú digas, de lo que tú hagas y de lo que tú le solicites. Así que quédate si eres alguna de estas personitas y si tienes en tu entorno más cercano a esos pequeñajos que están en construcción y en aprendizaje constante. Porque te voy a decir algo, a veces educar es todo un reto, sino el reto más grande, porque tiene muchísima responsabilidad y sobre todo porque es que no educamos solo con lo que decimos, también con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Si este tema te interesa, quédate hasta el final, porque te podrás llevar bastante valor, bastantes herramientas y quizás alguna que otra sorpresa. Porque ¿te has preguntado en alguna ocasión si es posible educar sin gritar? Pues yo sí me lo he preguntado y quiero decirte que sí es posible. Ahora, que sea fácil es otro tema. Eso depende de en qué punto de la vida te encuentres y qué recursos emocionales tengas para sostener cada situación, cada emoción y cada contexto. Así que antes de continuar, recuerda eso que siempre os repito en cada uno de mis programas. El contenido que yo aquí comparto no es una verdad absoluta. Es un contenido que viene de diferentes fuentes, aparte de mi propia formación y mi propia experiencia de vida personal y de vida profesional, también viene de fuentes psicológicas, de estudios clínicos, de experimentos universitarios y pues también de mi propia opinión, porque sí. ¿Y a qué voy con esto? Pues que no lo des todo por cierto, que investigues. Yo fomento y apuesto todo el rato por la mentalidad crítica, independientemente de que sea yo, cualquier otra persona que venga y te cuente algo, investiga por tu cuenta. Eh, Convéncete a ti mismo, pero no permitas que los demás vengan y te convenzan desde su punto de vista. Porque recuerda, todos los puntos de vista son válidos, pero a veces los puntos de vista de otros no son lo que tú necesitas en estos momentos. Así que dicho esto, evidentemente todo lo que te traigo aquí es para que crezcamos, para que aprendamos, para que sigamos evolucionando, porque recuerda que el ser humano es una obra en constante construcción. Nosotros estamos hechos en gerundio, estamos todo el rato ando, endo. Estamos creciendo, aprendiendo, construyendo, mejorando. Así que por eso tener una mente abierta y flexible es una de las mejores herramientas para poder afrontar mejor cada cosa que nos depara la vida. ¿Qué me enrollo? Educar sin gritar es el tema de hoy. Al final, poner límites, autoridad y respeto sin romper el vínculo a veces nos cuesta. Y a mí la primera. Si alguna vez has dicho no quería gritarle, pero me sacó de quicio, entonces estás en el programa adecuado. Porque yo lo he hecho muchas veces, he salido de contexto, he salido de mí, me he puesto histérica perdida cuando mis niños eran más pequeños y luego, cuando ha pasado ese momento de sofoco y de histeria, he dado un paso atrás y he dicho, ¿por qué lo he hecho? No era necesario, no hacía falta. Al final no iba del niño, no iba de la niña, iba de mí, de mi agotamiento, de mi cansancio, pero esto te lo voy a contar más adelante. Si alguna vez, después de perder los nervios, te has sentido culpable, si alguna vez has pensado, lo estaría haciendo bien, la he liado, la he cagado, qué desastre, respira. Respira hondo, porque no estás solo o sola en esto. Si no somos todos los padres, la mayoría hemos pasado por ahí. Y por eso,
Hoy vamos a hablar de uno de los mayores desafíos de cualquier familia: educar sin que el volumen sustituya a la autoridad. Porque gritar no es educar. Gritar es la señal de que el adulto también ha llegado a su límite, que está desbordado y que ya lo hemos perdido. No hay nada más que hacer. Y cuando un niño deja de escuchar porque tú gritas, no significa que hayas ganado. No ha ganado la autoridad. Simplemente has perdido conexión con ese niño o esa niña. Así que hoy no vamos a repartir culpas. Esto no va por ahí. Vamos a repartir herramientas. Porque todos conocemos padres que nunca levantan la voz, pero nadie les hace caso. O quizás eres tú ese padre. Y también conocemos a otros padres que convierten la casa en un cuartel general y ninguno de estos dos extremos están educando bien. Porque la pregunta no es, ¿hay que ser duro o hay que ser blando? ¿No? ¿Blanco o negro? La pregunta correcta es, ¿cómo se construye una autoridad que inspire respeto y no miedo? He ahí el dilema, he ahí el reto. ¿Por qué gritamos cuando el problema real no es el niño? Vamos a empezar por una realidad que cuesta admitir, y es así. La mayoría de los gritos no nacen del comportamiento de los niños, nacen del estado emocional del adulto. Sí, lo que acabas de escuchar, piénsalo. El mismo niño, la misma conducta, el lunes después de dormir 8 horas, de descansar, de haber tenido un fin de semana maravilloso, de relax, incluso estar de vacaciones, gestionas esa situación de una manera. Pero ese mismo comportamiento del niño, un viernes, después de una semana intensa de trabajo, con el estrés hasta arriba, con prisas, con facturas, con tráfico y 3 noches durmiendo fatal, explotas. Y es la misma situación, el mismo niño, solo has cambiado tú, tu estado, tu energía, tu paciencia. Entonces, ¿aquí qué pasa? ¿De quién es el problema? ¿El problema era el niño? ¿El problema era lo que hizo el niño? ¿O el problema era el nivel de gasolina emocional con el que tú llegaste a ese momento, a esa situación? La neurociencia lleva años explicando esto. Cuando nuestro cerebro percibe una amenaza o una sobrecarga, la amígdala puede tomar el control de toda la situación y activar respuestas impulsivas antes de que la corteza prefrontal, la parte implicada en el autocontrol y la toma de decisiones, tenga tiempo de intervenir. No le deja, es demasiado rápida esa reacción. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por muchísimos investigadores, científicos, y bueno, también en el ámbito de la inteligencia emocional por Daniel Goleman. Y traducidos todos estos estudios a castellano de andar por casa, pues podemos decir que cuando vas al límite piensas peor, escuchas peor y reaccionas peor. El truco aquí es no dejar que ese límite llegue, ¿no? Regular, recoger antes de desbordarnos. El error más frecuente que muchos padres cometen o dicen es, mi hijo me hace gritar, ¿no? Siempre justificamos nuestro acto en los niños, en los demás. Y no, tu hijo puede provocar una situación complicada, difícil, desagradable, pero la respuesta siempre es tuya, siempre. Y esto no pretende hacerte sentir culpable, ni mucho menos, yo la primera en todo caso. Pretende devolverte el poder, porque si el problema fuera el niño, entonces aquí no habría solución o la solución sería bastante complicada. Pero si el problema también tiene que ver en cómo gestionas tú tu estrés, entonces sí podemos cambiar la situación, el contexto, los gritos, las malas formas. Todos hemos visto esta escena. Un niño que tarda 3 minutos en ponerse un zapato y el adulto empieza a decirle, venga, cariño, vamos, cariño, venga. 30 segundos después, vamos, que llegamos tarde, date prisa. Y unos minutos más tarde, que te pongas el zapato, joder, que sería lo más suave, ¿no? Que podríamos decir. Y el niño, con una calma que parece estar entrenado por un monje tibetano, pues te responde, espera,
que estoy buscando el otro zapato. Entonces tú revientas en furia porque ya tienes el estrés, tienes la prisa, tienes la paciencia, lo tienes todo al límite. Y hay días en que la paciencia tiene menos batería que el móvil al final de agosto. Pero precisamente ahí es donde empieza la educación. No la del niño, sino la nuestra, la del adulto. ¿Cuántas veces has confundido el cansancio con falta de paciencia? Muchísimas, seguramente, porque a mí me ha pasado. ¿Y cuántas veces el problema no era el comportamiento, la situación en sí, sino que tú ya no podías más, que estabas hasta las narices y todo te venía grande, no por flojera, sino por agotamiento? Y esto pues no nos hace peores padres, ni mucho menos, simplemente nos hace más conscientes. Tomar conciencia de que en ocasiones nos dejamos llevar por la emoción, por el cansancio, por la saturación, por el agotamiento y sacamos de contexto muchísimas acciones o comportamientos de nuestros hijos es un primer gran paso para avanzar hacia esa conexión, hacia ese entendimiento y a ese diálogo saludable. Porque te voy a decir una cosa, los niños aprenden más de cómo gestionas tú el enfado que de los discursos que das cuando ya se te ha pasado. Y aquí, pues, contándote esto, me siento un poquito, no culpable, pero sí responsable, porque cuando mis niños eran más pequeños, bien es verdad que yo no tenía las herramientas psicológicas que tengo hoy en día y pues tenía momentos, no de furia, pero sí de histeria, ¿no? Y habían palabras que estaban de más y quizás algún manotazo pues que también estaba de más. Y no que no necesitaran en algún momento corrección, sí, pero soy consciente de que hubo algunas situaciones que no venían al cuento. Y por no tener las herramientas ni la conciencia necesaria en ese momento, pues lo gestioné de mala manera. Y ahora echando la vista atrás, aprendo, reconozco y puedo entender a otras madres y a otros padres que están ahí de que muchas veces cuando nosotros mismos no somos capaces de sostenernos, es muy complicado poder sostener a nuestros pequeños. Así que siempre hay que transmitir la educación desde el ejemplo. Y para poder ser un ejemplo tenemos que trabajar en nosotros primero, en nuestros valores, en nuestras emociones, en nuestro equilibrio, ¿no? En nuestro ruido mental, en nuestro agotamiento, ya sea físico o emocional, para poder estar en óptimas condiciones para ellos, para nuestros pequeños. Porque ya no es lo que le decimos, sino lo que ellos ven hacer en nosotros. Eso les marca y de verdad que les marca. Así como nos marcó a nosotros los comportamientos de nuestros padres, porque nos pudieron haber dado un azote, nos pudieron haber castigado, nos pudieron decir una mala palabra. Pero luego nosotros aprendimos más allá de esas palabras y de esos comportamientos, aprendimos de sus ejemplos, de sus expresiones, de su manera de callar, de su manera de comunicar, de todo lo que ellos hacían o no, inconscientemente lo modelamos, lo guardamos y lo tenemos ahí. Y a veces se nos escapa cuando no somos conscientes. Y repito, no se trata de ser aquí ni víctimas ni culpables, se trata de hacernos responsables como adultos que somos ya, de mirar atrás y decir, ostras, pues a lo mejor esto no lo estoy haciendo de la mejor manera y a lo mejor todavía estoy a tiempo de cambiar esto y esto y esto y de hacerlo de otra forma, de una forma más saludable para mi hijo, para mi hija, para esos pequeñitos que están a mi cargo y para mí. Porque sí, aquí ganáis todos, ganamos todos. A ver, aquí hay una línea fina, ¿no? Porque entre el autoritarismo y la permisibilidad. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Vivimos en una época bastante curiosa. ¿Curiosa por qué? Porque durante años atrás, se educó desde el miedo, desde la imposición. Pero después llegó una corriente que confundió educar con no frustrar jamás al niño. Y entonces aquí tenemos el dilema. Porque muchos padres viven atrapados entre dos mensajes totalmente contradictorios. No seas autoritario, pero tampoco dejes de que hagan lo que quiera. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? ¿Realmente dónde está la virtud, ¿no? Aquí, que cómo vamos a atinar, cuál va a ser la respuesta correcta. Investigaciones en psicología evolutiva llevan décadas apuntando en una dirección bastante clara. Tanto la psicología
como la terapia cognitiva, pues nos dice que el estilo de forma consciente se ha asociado con mejores resultados en la autonomía, la competencia social y la regulación emocional, combinando el afecto, la comunicación y los límites claros. ¿Qué te acabo de decir? Que al final, estudios psicológicos han dicho y han demostrado, basándose en sus estudios, en sus estadísticas y en sus movidas, pues que cuando combinas el afecto, cuando hay muestras de cariño, de afecto, cuando hay una comunicación clara, directa y respetuosa, y cuando hay unos límites, tanto por el niño como por el adulto, esa educación se vuelve una educación respetuosa, una educación ecológica, una educación constructiva para ambas partes. ¿Por qué? Pues es decir, a ver, mucho cariño, más claridad, no se trata de mandar, se trata de guiar. O sea, buscamos ser guías de nuestros hijos, no de ser sargentos coroneles, de imponer y de marcarles el camino. Debemos darles su espacio para aprender, para sentir, para frustrarse, su espacio para crear, su espacio para estar, para preguntar. Y pues de ahí ya nosotros guiar, ¿no? Ser ese faro, saber comunicar desde el amor y pues también saber dirigir desde el respeto, sin anularles a ellos, porque al final, aunque sean pequeños, no dejan de ser personitas. Y esas personitas, pues al final traen sus propias emociones, sus propios códigos, sus propios pensamientos, y por eso pues también debemos validar de cierta manera, bueno, de cierta manera no, debemos validar lo que sienten, lo que piden y pues las cositas que necesitan de nosotros mientras son pequeños. Y tú te preguntarás, vale, todo esto que me cuentas, guay. Afecto, puedo entender lo que es. Comunicación, venga, vale, pues también puedo entender lo que es. Pero límites, ¿qué son límites? No, pues mira, yo te voy a hablar de límites sanos. Porque un límite sano es aquel que yo pongo donde le digo al otro, ya sea el niño al adulto o el adulto al niño, por favor, no hagas esto porque esto me hace sentir mal. Por favor, no vuelvas a decir esto porque cuando dices esto, yo siento esto. Un límite claro es eso, es ponerle a la otra persona que su conducta, su comportamiento o sus palabras a mí me lastiman, me dañan o me hacen sentir incomodidad. Entonces, cuando yo comunico eso, lo hago desde un sitio de humildad. O sea, un límite sano en ningún momento humilla, un límite sano en ningún momento amenaza, un límite sano en ningún momento ridiculiza. Un límite sano, pues dice, entiendo lo que sientes, entiendo tu enfado, tu frustración, tu rabia, valido, ¿no? La emoción de la otra persona, pero lo que no voy a permitir es que pues me hagas esto a mí o que hagas esto cuando yo estoy en determinada situación, en fin, que expliques, entiendes eso, pero no vas a permitir que eso vuelva a ocurrir porque esto te hace sentir de tal manera o esto no es bueno para ti por X cosa, ¿no? Fíjate en la diferencia. Cuando impones, cuando amenazas, cuando ridiculizas, al final rompes todos los vínculos y al final creas más tensión. Pero si validas la emoción y pones un límite a la conducta, no estás etiquetando a nadie, en este caso al niño, no estás etiquetando al niño. Y no le estás diciendo, eres malo, eres lo peor, te portas fatal. No, no estás poniendo una etiqueta, estás diciendo, ese comportamiento no es aceptable. Y esa diferencia a la hora de comunicarle o hacerle caer en cuenta de lo que está haciendo, cambia la forma en que el niño construye su identidad. Porque sí, los niños construyen su identidad en base a lo que aprenden de ti. Mamá, papá, hermano mayor, tutor legal, profe, como sea, ¿vale? Porque al final, con vosotros es con quien más comparte el tiempo de su vida mientras está pequeño, mientras está aprendiendo, mientras está desarrollando. Así que cuidado cómo abordamos ciertas situaciones, cómo marcamos nuestros límites y cómo nos comunicamos.
Hay tres errores muy comunes, muy comunes, muy comunes a la hora de querer educar o corregir a nuestros hijos. El primero, amenazas. Esas amenazas que nunca se cumplen, como amenazas tales como que yo las dije, bueno, mi marido se las decía todo el rato a mis hijos, sobre todo a la niña. Como no recojas todo, te tiro todos los juguetes. Pues te voy a dar un spoiler. Nadie termina tirando todos los juguetes, es mentira. O los escondes, o los llevas al maletero, o los llevas al trastero, o los metes en una bolsa un rato en el patio, o si acaso tiras uno o dos por asustar, pero no terminas por tirar todos los juguetes. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Ese niño aprende algo muy rápido, que las palabras de los adultos y las promesas de los adultos pues no se cumplen. A veces no se cumplen, no son verdad. Y entonces ellos ya empiezan a jugar y a conocerte y a saber que quizás eso que dices, pues amenaza que estás echando por la boca, pues quizás ni la cumplas. Así que cuidado con ese error. Segundo error. Normas que cambian según tu humor. Por ejemplo, si hoy estás contento o si hoy estás de mal humor, entonces hoy dices que sí, dices mañana que no, ¿no? Y pasado mañana, pues depende. ¿Qué pasa? Pues el niño se le genera una inseguridad que al final, pues, ¿qué él va a hacer? Se va a volver un estratega y va a empezar a tantearte el humor, va a volverse un experto en estudiar tu estado emocional y ya vas a ver cuando estás perceptivo y te va a pedir cosas que le interese y cuando no, pues a lo mejor lo evita o se acerca a ti para otras cosas, porque al final aprenden, observan. No son ni pizca de tontos, son muy listos y recuerda que tú eres su mejor maestro o maestra. Y el tercer error, corregirles en público. Por favor, no hagáis esto por quedar bien con la sociedad, no hagáis esto por quedar bien con el contexto, con la familia, con los amigos, que les den de verdad. No ridiculices a tus hijos en público, no los corrijas en público. Mis niños pequeñitos, pobrecitos, lo vivieron en algunas ocasiones. Ya preadolescentes, adolescentes, que ya me di cuenta de muchas cosas, por mi parte, desde luego, lo he evitado y hoy en día lo evito. Si tengo que decirles algo, que sea cuando estemos los dos solos. Es más, dependiendo de algunos temas, ni que esté su padre que trate sus temas con él, a no ser que sea un tema muy importante con él o con ella, pero si hay una situación que es incómoda, lo hablo con él o con ella de forma íntima y personal, desde el amor, desde el cariño y desde el respeto, porque corregir en público y avergonzar, eso no educa, eso frustra y trauma. La corrección educa mejor cuando protege la dignidad, no cuando expone y no cuando busca avergonzar. Así que cuidado con esto, ojito, por favor, cuidado. A ver, a ver. Tengo un ejemplo, pero bueno, no sé si, venga, sí, te lo voy a contar. Imagínate que vas al supermercado y hay una señora con un niño más o menos de 4 años y el niño quiere una chocolatina. El niño empieza con su drama, claro. ¿Cómo consiguen las cosas los niños? Pues llorando. Y empieza a llorar y toda la gente mira. Entonces, el adulto que está con ese niño siente mucha presión y no le gusta pues dar de qué hablar. Tiene dos opciones. Comprar la chocolatina, el chocolate para terminar el espectáculo y salir de ahí echando leches o mantener el límite con calma. Te voy a decir qué pasa con la primera. La que compró la chocolatina y salió de ahí, compró 5 minutos de paz, pero no enseñó nada, ni puso límites. Y la segunda, que mantiene su límite en calma, enseña una lección para toda la vida a ese niño o a esa niña. Sí, pasamos una situación incómoda, hay un berrinche, hay un drama, sí, pero al salir por la puerta el berrinche o el drama termina y no se ha salido con la suya, ha aprendido que las cosas se pueden pedir y obtener de otra manera, no llorando, no por las malas, no con el espectáculo. Te voy a hacer algunas preguntitas incómodas de esas que me gustan a mí. ¿Pones límites pensando en educar o pones límites en terminar el conflicto cuanto antes? Porque cuidado, estos límites no siempre coinciden y no siempre tienen el mismo resultado. Lo que hoy estamos hablando es un tema que tarde que temprano sucede en todas las familias, da igual que sea bebé, que tenga 2, 3, 4, 5, 9, 10
u 11 años. Yo creo que dependiendo de la edad, los niños tienen un arte de sacarnos de quicio, y es verdad, pero ahí el estar preparados como adultos responsables, el trabajarnos esas emociones, esos pensamientos y esas reacciones, el entender que el comportamiento es eso, el comportamiento, y desvincularlo de la persona y no ponerle a nuestros hijos etiquetas de algo que hacen puntual, que es incómodo o que no está bien ante tus ojos o socialmente, y enseñarles que hay otra manera de hacerse en escuchar, de hacerse en valer y de expresarse. Porque tus hijos no necesitan una infancia sin conflictos, todo lo contrario. Necesitan adultos que les enseñen a resolverlos de una manera saludable. ¿Ok? Porque la vida no va a dejar de frustrarnos ni de traernos retos y aprendizajes. Eso nunca va a dejar de pasar, ¿vale? Porque entonces no sería vida. Pero nosotros, como adultos responsables, sí podemos enseñarle a nuestros hijos qué hacer con esa frustración, con esos retos y con esos momentos que llegan a nuestra vida. ¿Y qué pasa cuando el grito ya ha salido? Cuando ya le hemos liado. ¿Y ahora qué? Mira, te voy a desmontar un gran mito. Hay padres que creen que si piden perdón a sus hijos, pierden la autoridad. Y ocurre exactamente lo contrario. La autoridad basada en el miedo desaparece cuando el niño deja de tener miedo. Y la autoridad basada en el respeto permanece toda la vida. Entonces, ¿tú qué autoridad quieres? ¿La basada en el miedo o la basada en el respeto? Yo, desde luego, la basada en el respeto. Entiendo y he vivido muy de cerca personas que prefieren la autoridad desde el miedo, desde la imposición. Lo he vivido de verdad muy de cerca. Y quiero decirte que a día de hoy sigo eligiendo la del respeto. Aunque me sigan llamando rara, aunque me sigan llamando X, porque es como a mí me gustaría que me trataran si yo fuera pequeña en este momento. O es como me hubiera gustado que me hubieran tratado cuando yo fui pequeña. No es que haya sido súper irrespetada y maltratada, pero bien es verdad que sí tuve gritos y no se validaron muchas de mis emociones y muchas de mis situaciones y contextos se sacaron de sí y no eran para tanto. Pero yo creo que si hubiera tenido ese sostén emocional desde pequeña, pues muchas otras cosas las hubiera afrontado de mejor manera. Vuelvo y repito, no son culpas, ni son ni víctimas, ni verdugos. Lo que estamos hablando aquí es simplemente de cómo cambian nuestros comportamientos e incluso nuestra vida. El tener un buen contexto emocional y entender relaciones de calidad desde pequeños con nuestros adultos responsables. Porque aquí estamos hablando de padres, pero no necesariamente tienes que ser padres. Puedes ser un tutor, pueden ser abuelos, pueden ser tíos, pueden ser educadoras, hermanos mayores, en fin, sea cual sea el contexto, al final eres un adulto responsable que está muy cerca o a cargo de niños que están creando sus valores, su personalidad, están haciendo su registro emocional y al final están creando bases para su vida en general. A ver, la autoridad, bueno, ya te hablé. Imagínate esta escena. Has tenido un mal día, llegas a casa, tu hijo o tu hija derrama un vaso de leche, explotas, ¿no? Has tenido un día de mierda, llegas a casa y encima te tiran el vaso de leche encima. 5 minutos después te das cuenta de que el problema nunca fue la leche. Fue un accidente, los accidentes pasan. Podía haber pasado a ti. Lo que hizo que explotaras así y que fueras desagradable y que dijeras lo que no querías decir fue tu agotamiento. ¿Qué haces? Pues muchos adultos eligen el silencio, como si no hubiera ocurrido nada. Pero el niño sí recuerda. Recuerda el tono, la cara, la sensación y empieza a preguntarse, ¿lo que he hecho ha sido tan grave? ¿De verdad ha sido tan horrible, tan grave como para que mi padre o mi madre me haya dicho he hecho esto? ¿O tan grave como para que mi padre o mi madre se haya puesto así? Entonces aquí en esta escena aparece una oportunidad maravillosa, la oportunidad de acercarte, no de quedarte callado, de, joder, he sido grosero, he sido desagradable y hago como si nada. Me voy a la cocina, me voy a la habitación, me voy y turururururu. Después de que he echado todo por la boca, de que he echado 1000 pestes, hago como si nada. Eso es irresponsabilidad emocional. No hagas eso, por favor.
ni con tus hijos, ni con nadie. Respírate, regúlate y regresa. Es una gran oportunidad para acercarte, para ponerte a la altura de la otra persona, en este caso, pues de tu hijo, de tu hija, de tus hijos. Mírale a los ojos y decirle, antes he gritado o te he gritado y no ha sido la mejor manera de hablarte o comunicarte o expresarte cómo me sentí. Estoy enfadado o enfadada por lo que ha pasado hace un momento, pero tú no eres el problema, lo siento, estoy cansado, estoy cansada. Y ya, el niño no se va con esa sensación que es lo peor, lo más desastroso del mundo y tú no te vas con esa culpa de decir, joder, cómo me he puesto, no era para tanto, ¿no? Y esto no te hace débil, te convierte en un modelo responsable a seguir, porque sí, vas a dejar eso incrustado en su cabecita, porque se va a sentir aliviado o aliviada tu hijo, tu hija o esa personita con la que has tenido el conflicto. Y como eso le ha dado alivio y tranquilidad, lo va a archivar en su cabecita y cuando lo pueda necesitar, muy probablemente lo va a aplicar porque le estás dando herramientas para modelar sus comportamientos y sus emociones. Porque los niños no aprenden mucho más cuando, o sea, los niños, a ver, ¿cómo digo esto para explicarme bien? Los niños aprenden mucho más cuando te ven a ti hacer las cosas, cuando tú eres el ejemplo, cuando tú eres el avatar de lo que quieres hacerle entender, que cuando simplemente se lo dices con palabras, porque al final se quedan ahí, en el aire, no estás siendo ejemplo. Los niños aprenden mucho más de lo que hacemos después de equivocarnos que de nuestros discursos de sobre cómo deberíamos comportarnos o cómo deberían de comportarse en ellos. Ellos no. Ellos han vivido una situación y si tú luego le enseñas a transitarla y a sostenerla después, haya sido desagradable o muy desagradable, eso es lo que se van a llevar, lo que se van a quedar registrado. A ver, hay algo que hacemos muchísimo, muchísimo. Intentamos enseñar justo cuando el cerebro del niño está completamente desbordado. Esto pasa en muchas ocasiones. Y ahí la ciencia vuelve a ser muy clara. Cuando una persona, sea un niño o sea un adulto, aquí es aplicable para cualquier contexto, está inundada por emociones intensas, su capacidad para razonar disminuye. Entonces es absurdo que tú, un niño, cuando está en pleno berrinche, en pleno disgusto, en pleno drama, quieras explicarle, quieras razonarle una situación, por muy majo que quieras ser y por muy dulce que le quieras hablar, no va a entender, ¿vale? Porque esa mente ahora mismo está desbordada, saturada, ¿ok? Es decir, estás intentando darle una conferencia sobre responsabilidad a un niño o una persona que está en plena rabieta, en pleno pico emocional. Es como intentar enseñarle álgebra a una persona durante un terremoto. ¿Tú crees que le va a importar? Pues no. Entonces, ese no es el momento. Primero hay que regular, hay que validar, hay que dar el espacio y después educamos, explicamos la situación, el contexto, las consecuencias y ponemos pues toda la situación sobre la mesa. Con el niño o con los adultos, ojito, porque hay adultos peores que los niños. Vale. Ya vamos a ir cerrando y te voy a contar una historia así para ir cerrando. Una maestra contaba que un alumno de 7 años rompió accidentalmente un material en su clase. Y este niño esperaba un grito, esperaba un castigo, como en su casa, ¿no? Lo normal. Pero la profesora lo miró, respiró y dijo, oh, lo importante ahora no es quién lo ha roto, lo importante es cómo vamos a solucionar esto. Años después, aquel alumno seguía recordando esa frase. ¿Por qué? Porque ese día aprendió que cometer un error no significaba dejar de ser valioso, porque a veces las cosas tienen solución, se pueden arreglar, incluso se pueden mejorar. Y eso vale más que 100 sermones juntos. Muchos adultos
No tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a la reacción que recibirán cuando se equivocan. Y este miedo viene de antes, de cuando eran pequeños, porque han sido criados en esos contextos de gritos y en esos contextos de desregulación emocional. ¿Y qué pasa si el niño no obedece? Si tú lo intentas con la comunicación saludable, con los límites, con la validación, con todo esto, pues aquí lleva la pregunta del millón. Si no te hace caso, lo primero es entender que obedecer no siempre significa comprender. Y comprender no siempre ocurre al instante. Los niños necesitan su tiempo, algunos más que otros. Su cerebro todavía está desarrollando funciones como el autocontrol, la planificación y la inhibición de impulsos. Entonces, esto tampoco significa que estoy aquí justificando cualquier conducta de los niños, no, y también dependiendo de la edad del niño, efectivamente. Pero esto sí puede ayudarnos a cambiar nuestras expectativas. No podemos pedir a un niño de 4 años una regulación emocional de un adulto de 40. Eso sería ilógico, absurdo. Lo que pasa es que también viendo cómo reaccionan algunos adultos, no sé yo qué pensar. Pero bueno, algunos adultos están peor emocionalmente que los niños y se ponen pues atascados ante estas situaciones. Y en este momento, pues cuando los adultos no tienen herramientas, pues al final lo que generan es un drama más grande, porque no son el mejor ejemplo. Así que respira, 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 y cuando creas que la situación se va a ir de madre y te vas a desbordar y vas a explotar, date una vuelta sobre ti mismo, de verdad, sobre tu propio eje. Tómate respiraciones, date una vuelta sobre tu propio eje, respira, levanta los brazos, cierra los ojos y vuelve. Y quizás así cambia tu estado emocional y tomas conciencia de que no es lo que sucede, es cómo interpreta lo que sucede, que no es el niño, es la acción en sí, y que hay que poner límites, que hay que enseñar, hay que educar, pero también hay que escuchar y comprender. Y que los gritos no dan la razón, desconectan y apagan. La próxima vez, antes de volver a levantar la voz, pregúntate esto. ¿Lo estás haciendo? O sea, el niño o la persona lo está haciendo porque no sabe o porque no quiere hacerlo de otra manera. ¿Tiene la edad y la madurez suficiente para gestionar esto por sí solo o necesita apoyo o ayuda? ¿Estoy corrigiendo para educar o simplemente estoy corrigiendo porque me siento juzgado por los que me rodean, por quedar bien, ¿no? Por eso que te dije que por favor no hagas, no hagas. O cómo quiero que recuerde este momento dentro de 10 años, mi niño, mi niña o esta persona con la que estoy teniendo el conflicto. Entonces, en función de lo que te respondas, así actúa. Estas cuatro preguntas pueden cambiar por completo la manera de intervenir en situaciones complicadas, difíciles, e incluso puede cambiar por completo tu relación con tus niños de tu entorno o incluso con los adultos que te rodean. Te voy a romper un mito. Si no grito, mis hijos no me respetan. Mentira, cochina. No es así. La realidad, el respeto auténtico nace de la coherencia, la previsibilidad y el vínculo sano. El miedo puede conseguir obediencia inmediata, pero rara vez construye confianza. Así que elige, ¿qué quieres? ¿Miedo o confianza? Te propongo un reto para la semana. Durante 7 días, antes de corregir, agáchate. Mira a tu hijo o a tu hija a los ojos y habla con un tono más bajo de lo habitual. Te sorprenderá comprobar cómo muchas veces bajando el volumen aumenta la atención y mejora la relación. Quiero despedirme con una idea que resume todo este programa. Educar no consiste en controlar a nuestros hijos. Consiste en acompañarlos hasta que sean capaces de controlarse ellos mismos. Y eso requiere tiempo, paciencia, coherencia, humildad y mucho, mucho amor. Porque habrán días en los que volverás a gritar, porque no eres un robot, eres una persona humana y pues te saltarán los cables. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si después eres capaz de reparar, de responsabilizarte, de aprender y hacerlo un poco mejor la próxima vez, entonces ya estás educando y te estás educando también a ti. La autoridad que deja huella no es la que habla más alto,
es la que actúa con más coherencia. Y el cerebro aprende con las palabras, pero el corazón aprende con el ejemplo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en nuestro próximo programa y espero que algo de aquí lo puedas aplicar en tu vida, en tu contexto, lo puedas llevar allá afuera para mejorar esas relaciones en la familia, con nuestros hijos y también con nuestro entorno más cercano. Un abrazo y hasta la próxima. Bye.